Bueno, este es un video que vamos a realizar para la clase de sistemas políticos. Vamos a hablar rápidamente de lo que es eh, el sexenio de Echeverría. Vamos a repasar rápidamente. Echeverría toma el poder después de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz cede el poder a Echeverría tras un sexenio pues desastroso después de lo que pasó en el 68. Después de esto, en el 71, ya Echeverría en el poder, tiene un choque con los estudiantes. Recordemos también que esto, eh, eh, él se denomina como el presidente conciliador, tratando de unificar el poder con el pueblo, pero resulta todo lo contrario, ya que él fracasa en su intento de estar con el pueblo, ya que este presidente pues tiene un serio problema que es en el 71 con los estudiantes cuando marchan al casco de Santo Tomás. Tienen un enfrentamiento y queda muy marcado en los estudiantes de la UNAM principalmente. Después de esto, los grupos anarquistas de la UNAM, o tal vez no sean de la UNAM, denominados como la Liga 23 de Septiembre, empiezan a tomar rehenes de los que son empresarios principalmente para poder llamar la atención del mismo presidente, ¿no? Del gobierno. Toman preso a un empresario y muere en el enfrentamiento. Este, Echeverría, después de esto, toma social, pasamos a lo económico, abandona el desarrollo estabilizador y comienza a retomar una cosa que él llama el desarrollo compartido, cosa que fracasa totalmente, ya que él quiso hacer de la industria más rápida, vaya que hubiera más capital en el país, pero todo fracasa, ya que hace que los mismos inversionistas en el país desconfíen de él y saquen todo su dinero de aquí, del país, así como los mismos empresarios del país. Este, el, el informe de gobierno que él hace de años después, uno o 2 años después, eh, menciona que ellos son riquillos, ¿no? Llamando despectivamente a la clase que pues lamentablemente le puede dar más divisas o más capital al país, más inversión. Entonces ellos como forma de represalia eh, toman cartas en el asunto y hacen una cosa llamada el Consejo Coordinador Empresarial. Este creó un desequilibrio total en el país y los empresarios nacionales dejaron de invertir en el mismo país y retiraban su dinero. Los extranjeros no querían dar préstamos a los mexicanos, ¿no? Después de todo este problema, ¿con qué iban a pagar si no tenían ni siquiera dinero, ¿no? Ni siquiera sus propios paisanos los quieren, ¿no? Entonces, todos los proyectos que él tenía en mente empiezan a fracasar. Por otra parte, la CTM, el director o el dirigente de la CTM consigue aumentos salariales, lo que también recae mucho en la economía, en el factor compra-venta, ¿no? Que sabemos que todo esto eh, influye en los salarios y viceversa. Entonces, no fue el único sector que se vio afectado, también el sector agrario se vio afectado, ya que este tras la pérdida de capitales no había cómo darle dinero a los mismos campesinos, entonces empezaron a perder el vaya el carisma de ellos y dejaron de creer en el gobierno los campesinos. Así fue como empezaron a crearse los grupos paramilitares, ¿no? Las mismas guerrillas como la de Genaro Vázquez o Lucio Cabañas en Guerrero, que trataron de hacerlo todo por lo legal, pero no se pudo a final de cuentas, como todo en este país, ¿no? Después de esto, pues el gobierno de Echeverría mata brutalmente a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez.
pero pues esa es otra cosa. La historia de Echeverría él trata de hacer la semejanza de lo que fue la de López Mateos, eh, pero en realidad nada de esto funciona, porque se va y deja un hueco bastante grande, ¿no? La expectativa de que podían cambiar las cosas teniendo un pasado desastroso y lamentable como lo que fue con Díaz Ordaz. Tenemos esta porquería de sexenio, ¿no? Donde se va y deja el país a medias. Entonces, después de este problema de viajar a México hundido en la devaluación, eh, se va y deja a un López Portillo pues inexperto, ¿no? El cual sabe que tiene una deuda externa, que no hay trabajo, que no hay desarrollo en el país, pero él dice que lo va a hacer en 6 años. Él tiene 2 años para darle recuperación al país, 2 para consolidarlo y 2 para hacer que tenga un crecimiento. Pero con esto se ganaba el apoyo de los empresarios que Echeverría había perdido. Entonces, ¿cómo podía hacer esto él sin tener experiencia? Lo que le decían a él era que tenía que hacer una nueva reforma a la Constitución para poder tener ese capital que necesita. En el 77 se aprueba la LOPE, que es una reforma de Estado que institucionaliza a la izquierda y que a su vez ayuda al sector económico. Este, Tras esto, pues él se da cuenta que el precio del petróleo es muy caro. Entonces él empieza a ver que necesita empezar a vender petróleo para poder saldar la deuda que tenemos con los deudos, ¿no? con los bancos. Entonces la OPEP sube el precio del petróleo de 2 a 10 dólares por barril, lo cual pues engendra una necesidad de Pemex de vender su crudo, ¿no? De empezar a vender para poder tener divisas y poder solventar la deuda que nosotros pues adquirimos, ¿no? Este, Asimismo pues también se conoce se le conoce como charrismo a lo que hizo, ¿no? Portillo, ya que él empezó a meter a la gente cercana a él al poder, como a su amigo el Negro Durazo o a su cuñada, ¿no? A una institución que la verdad es que no recuerdo cómo se llama. Entonces, este empieza a hacer bien las cosas, pero termina haciéndolas peor de lo que lo estaba haciendo el presidente anterior. Eh, las relaciones internacionales, él pues se las pasaba literalmente por los huevos, ¿no? Ya que no le importaba nada de lo que pensara Estados Unidos y él apoyaba directamente al gobierno de Nicaragua y El Salvador, ¿no? Que eran contrarios a Estados Unidos. Pero después de esto vemos que la industria empieza a solventarse, ¿no? Ya tenemos nosotros el poder de 450 empresas y acciones en 50. El, el sexenio de Portillo empieza a verse iluminado por el brillo del oro negro, pero lo que él no sabe es que los árabes bajan en un tiempo el precio del petróleo en 4 dólares, lo que hace que empecemos a perder divisas y hubo demasiada fuga de capital. Los inversionistas cambian su dinero de México a otros países, este, se llevan su dinero y lo cambian por dólares. Los banqueros exigían que tras esta gran pérdida de divisas o de dinero, de capital, el devaluar el peso para que la deuda externa que nosotros teníamos fuera un poco más llevadera. Eh, pero pues lo que hizo López Portillo fue apostar, ¿no? Porque lo que a él le gustaba era apostar. Entonces perdió la apuesta, López Portillo se fue y dejó en bancarrota